estas aglomeraciones sin la protección necesaria, es lógico, claro. Primero lo habilitan a una multa y segundo, claro, es un pésimo ejemplo el que da para el resto de la población. Sin dudas, el peor mensaje. Patricio, como siempre, muy completo tu informe desde allí. No, por favor, estamos a disposición para lo que estime conveniente y muy buenos días, un muy buen fin de semana para todos ustedes ahí. Muy amable. Patricio de la Barra, informándonos desde Brasil. Quiero sumarlo al doctor Claudio Santamaría para saber en qué punto estamos ante lo que es la renovación de la cuarentena desde el próximo lunes, es decir, una prórroga de este tiempo de aislamiento obligatorio. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va, Eduardo? Muy buen día. ¿Cómo estás vos? ¿Qué decís? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí estamos analizando los números que acaba de suministrar el Ministerio de Salud, con ahí una cifra de 101.000 infecciones en curso, es decir, 101.000 casos activos a los que hay que asistir. Son leves, moderados o graves, pero son infecciones en curso. Digo, ¿en qué lugar estamos parados, Claudio, hoy? Mira, depende de dónde te pares. Es muy importante el planteo que estás haciendo, Eduardo, porque hay casi 200.000 casos, 191.000 enfermos, sí. 80.000 se recuperaron y por eso quedan, vos decís muy bien, estos casos más de 100.000, 110.000 activos. De esos, Eduardo, sí. El 80% tiene casos leves, o sea, puede estar en la casa. Sí. Una parte importante, el 20%, está internado en hospitales. Y el caso más preocupante, que es el 4 al 5%, está en terapia intensiva, que hoy el número correcto que acaba de decir el Ministerio de Salud son 1.104 pacientes en terapia intensiva. Y acá viene el dato preocupante, que no solo hasta hace pocos días la mayoría de esos pacientes, más del 90-95%, estaban en el AMBA, en Capital y el Gran Buenos Aires. Hoy bajó al 83% y empezó a aumentar porque hay 10 provincias en la Argentina que están teniendo casos. El virus ya no solo está acá, sino que está en... Fue el núcleo del mensaje del presidente de ayer, ¿no? Porque él habló de que el virus está irradiando desde el AMBA hacia el resto del país. Y bueno, tomo el caso de la provincia de Jujuy porque hace 15 días planificaban el turismo regional. Y hoy, en una sola jornada, han tenido más de 200 casos. Lo que decís es importante, Eduardo. El 4% de todos los casos del día de ayer, que es lo que se informa hoy, son de Jujuy. Está creciendo en Córdoba, en Chaco, en Santa Fe, en Mendoza, en Río Negro, en Neuquén y en Entre Ríos. La verdad que hay preocupación porque los casos, como contó ayer el presidente, la gente viene a Buenos Aires a buscar mercadería o a hacer diferentes intercambios y está llevando, porque el virus lo transportamos cada uno de nosotros, al interior del país, que estaba más protegido. Por eso están creciendo la cantidad de casos y tenemos de 5.000 a 6.000 por día y más de 100 muertos por día, Eduardo. La verdad que es una preocupación porque aparte estamos en plena época invernal, como hace frío estamos todos más juntos y ahí el contagio es mayor. Claudio, estaba repasando los números, ya se completó el mes de julio por completo, y me quedó en mente, viste, cuando uno va revisando cifras, 555 eran las camas de terapia intensiva ocupadas el 1 de julio. Cerramos el mes con más de 1.100, es decir, un crecimiento del 200%, ¿no? Aproximadamente. Digo, ¿corre riesgo de colapsar el sistema sanitario de salud? Mirá, Eduardo, acá hay dos cosas importantes. Hubiese colapsado si en estos 120 días no se hubiesen duplicado las camas de terapia intensiva. Y si, como bien decís vos... No, un 100% de aumento, ¿no? O sea, sí, superando el 100%. Y la otra cosa muy importante es, cuando vos te dan los números, el número que dio Carla Bisotti hoy es del 63% de ocupación de camas a nivel del AMBA. El problema es que en realidad no aumentaron el porcentaje porque aparte de lo que ya habían puesto en estos 120 días, tuvieron que reforzar las camas de terapia intensiva. La provincia duplicó las camas que tenía antes de la pandemia de terapia ahora. Ayer lo contó Kicillof, de 800 a casi 1.900. Y la ciudad tenía 400 y en los últimos días puso 50 más. Eso quiere decir que es un recurso que es escaso. No basta con poner una cama y un respirador, esto lo tiene que entender la gente. Necesito médicos especializados y enfermeras. Y te doy el dato de esta mañana. En el país se han contagiado 14.000
personas profesionales de salud, y un centenar de ellos, decenas, perdón, entre 10 a 30 han fallecido. Este es un dato muy importante porque cuando se te enferma el médico o la enfermera, por más que tengas cama y respirador, no tenés quien lo pueda atender. Por eso es tan importante los cuidados de la población para que no aumenten los contagios y no requiramos una atención hospitalaria que a veces empieza a escasear. Sí. Claudio, ayer hablaba con un médico y me decía, la necesidad de testear más no es simplemente para saber cuántos casos positivos tenemos, sino para aislar a la gente que está cursando la enfermedad. Recién hablábamos con Brasil y Patricio de la Barra nos comentaba que se está testeando cerca de a 490.000 personas por día. Acá llevamos por día aproximadamente 15.000 muestras diarias. ¿Qué conclusión sacás? Estamos testeando muy poco, Eduardo, compramos muy pocos test para prever. Esto, si fuera una mesa de 4 patas, una de las patas se cae nuestra situación y no alcanza la cuarentena porque hacemos pocos test. ¿Por qué es importante hacer test? Acá la recomendación que dio el Ministerio de Salud es hacer test solo al que tiene 2 o más síntomas. Y como bien decías vos, si yo no testeo al que tiene síntomas y a sus contactos estrechos, no los puedo aislar, por lo tanto va a seguir contagiando. Recordemos que gran parte, más del 80% de las personas que se enferman son asintomáticas. Por eso está mal testear solo al que tiene síntomas, porque te perdés un montón de enfermos, eso va aumentando y por eso, a pesar de ser una buena medida, la cuarentena, los casos no paran de avanzar. Hoy tenemos de 5.000 a 6.000 y tenemos el país con muy pocos test, tenemos 16.000 test por millón de habitantes, cuando otros países hacen 50.000, 100.000 o 400.000 por millón de habitantes. Por eso la epidemia en Argentina sigue avanzando y no basta la cuarentena. Deberíamos hacer más test al que tiene síntomas, a sus contactos estrechos, porque si yo los aíslo, el virus no va progresando. Es un dato muy importante hacer más test. Está muy bien lo que estás planteando. Claudio, hasta el día de hoy, ¿los resultados pueden llevarnos a pensar que es exitoso lo que se ha hecho en la Argentina? Mira, yo te ponía el ejemplo de la mesa. Imagínate que la situación del coronavirus en Argentina está sobre una mesa de 4 patas. Sí. Una pata es robusta, es la cuarentena y funcionó muy bien. Otra pata es los test. Eso fue poco, es escaso como contamos recién. Sí. Y una pata que falta, Eduardo, que recién ahora se está empezando a mostrar es ¿qué puedo hacer yo como ciudadano? La educación. ¿Cuáles son las 10, 12 medidas? ¿Sí? ¿Qué es lo que falta por ahí en el discurso oficial y en el ejemplo de los políticos que vemos que pocos usan el barbijo todo el tiempo, las máscaras faciales, la distancia y después explicar, ¿yo puedo verte a vos si te extraño? Sí. ¿De qué manera? En una plaza, en un parque, caminando, no estando parados, tengo que usar barbijo, una máscara, estar a 2 metros, vamos caminando y al aire libre, nunca en un lugar cerrado, y de esa manera la gente podría cumplir más las recomendaciones, no solo asustar, sino enseñar qué cosas puedo hacer y cuáles no, cuáles son de alto riesgo y cuáles son de bajo riesgo. Es bueno lo que decís y que sea oficial esto, ¿no? Creo que lo dijo Quirós en la semana y me parece importante para esta instancia, ¿no? Ya pasamos 4 meses de cuarentena, entonces lo que pienso es, si vos no se lo comunicás oficialmente y no lo protocolizás, la gente lo termina haciendo, de manera ilícita y mal. Mirá, yo ayer salía del programa de Jonathan Viale, ahí del canal, con ustedes, ya van a 24, y cuando fui a buscar el auto había unos chicos tomando cerveza en un rincón a menos de 1 metro, charlando sin barbijo. Y en la otra cuadra, que estaba el auto a 2 cuadras del canal, 4 chicas charlando también, tomando una cerveza en la calle, al aire libre, sin la protección. Si pudieran explicar claramente que yo me puedo juntar con alguien, no lo puedo abrazar o darle un beso o darle la mano, pero puedo verlo a 2 metros de distancia, porque el virus no salta a 2 metros al aire libre, podría ser que la gente, tenemos toda la necesidad de contactarnos y le tengo que explicar oficialmente a la gente cuál es el riesgo y cuál no.
Ayer la ciudad de Buenos Aires sacó uno muy importante, lo sacó en el Twitter de la ciudad y de Quirós, que dice, lo que yo te conté ahora, cómo caminar. Si vas corriendo y trotando hay que dejar 10 metros, y si vas en bicicleta, 20 metros. Claro. Si esto se educara a la población, bajaría el nivel de contagios, todos estaríamos mejor de ánimo y de salud, porque la actividad física es importante, y los contactos también. Por eso me parece importante, en vez de retarnos, tendríamos que educarnos más, como bien decís vos, oficialmente. Muy bien. Claudio, como siempre, un gusto escucharte. Gracias por haber hablado con nosotros. No, gracias a vos y un abrazo muy grande. Que tengan muy buen día. Bueno, acá tenemos una imagen. La imagen, bueno, que recorrió el país, ¿no? Por un robo ocurrido en el sur del Gran Buenos Aires. Una maniobra, pero recontra común. Quien vive en el Gran Buenos Aires, quien vive en la ciudad de Buenos Aires también, sabe que es ese